Capítulo 3. Los 5 libros de Moisés. Para nadie es un secreto que la Biblia se divide en dos partes. Se da el nombre de Antiguo Testamento a la primera, mucho más antigua, que se inicia con el Génesis y la creación por Dios del mundo y del primer hombre, y termina con el libro de Malaquías. La segunda parte es el Nuevo Testamento, que comprende entre otros libros a los Evangelios. Pero así como suele aceptarse todo en cuanto dice el Nuevo Testamento, con ciertas reservas en algunos casos, desde hace siglos ha venido suscitándose enconadas polémicas el Antiguo. Y una de ellas gira en torno al autor del texto, pues así como se da casi por seguro de que los apóstoles escribieron los evangelios, hay mucho que discutir acerca de la paternidad de los primeros libros del Antiguo Testamento. Es decir, del llamado Pentateuco o 5 libros de Moisés, formado por el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Y si recibió el nombre de Pentateuco a comienzos de la era cristiana, por los autores griegos que lo estudiaron, muy diferente debió ser el título original de cada uno de los libros. Pero aclarar este punto es cosa que poco interés aportaría a la trama de este libro. Será preferible olvidarlo. Más importante será saber si fue Moisés quien lo escribió por inspiración divina, como se ha venido creyendo durante un buen puñado de años. Y si no fue él, ¿a quién atribuir el texto sagrado? ¿Acaso se ha pretendido conceder al patriarca un mérito al cual jamás se hizo acreedor, ni siquiera en parte? Un rabino español puso el dedo en la llaga. El francés Voltaire, quien dedicó largas horas al estudio del texto bíblico y escribió mordaces comentarios acerca del Pentateuco en su diccionario filosófico, tuvo grandes deseos de aclarar su origen. Contó con el propio libro sagrado, con el ingenioso espíritu crítico que lo caracterizaba y con algunas alusiones halladas en viejos documentos para llegar a una conclusión. Fue hasta que el primer ejemplar conocido del Antiguo Testamento debió aparecer en tiempos del rey Josías, 16º soberano de Judá, que reinó del 640 al 609 a.C., y que fue un escribano llamado Esdras, el que lo redactó por inspiración divina. Explica el texto bíblico que el prolongado cautiverio sufrido en Babilonia por los hijos de Israel, a causa de la inquina que le tenía Nabucodonosor, llegó a su fin con un decreto libertador firmado por Ciro II el Grande, rey de Persia. Los cautivos pudieron regresar a Jerusalén,
Se fueron primero unos 30 y tantos mil en pos de Zorobabel, nombre que de judío no tiene nada y que más bien parece babilonio. Y a continuación le siguieron los demás en compañía de Esdras. Y así lo explicaría este hombre en el libro que lleva su nombre. ¿Quién sabe si estaba Voltaire en lo cierto al afirmar que Esdras jamás confesó que Moisés no hubiese escrito el Pentateuco? Pero algo debió suponer al leer el versículo 6 del capítulo 7 del libro de Esdras. Se aclara en él que este insigne varón era escriba diligente en la ley de Moisés, concedida por el Señor al pueblo elegido. Añadía Voltaire que fueron los padres de la Iglesia, en los inicios de la era cristiana, los que decidieron atribuir a Moisés la responsabilidad de haber escrito sus 5 libros, trabajo que realizó porque Dios le dictó el texto. Y así se ha venido aceptando hasta nuestros días. Los razonamientos de Voltaire, aparentemente sensatos, se vienen abajo al considerar las fechas de estos acontecimientos que obligan a pensar si la historia se apoya en falsedades o si se deslizaron en este caso particular algunos errores de bulto. Veamos. Nabucodonosor reinó del 605 al 562 a.C. y destruyó Jerusalén en el 587. Ciro, llamado el Grande, que liberó a los judíos y les permitió regresar a su patria, fue rey de Persia del 558 al 528, cuando Nabucodonosor no pertenecía ya al mundo de los vivos. Hasta aquí todo se presenta de manera clara. Pero surge de pronto una contradicción. Si Esdras dirigió la segunda expedición de repartición en tiempos del rey Josías, ¿cómo es posible que sucediera tal cosa si los libros de historia aseguran que reinó este del 640 al 609, cuando Nabucodonosor no tomaba un asiento en el trono de Babilonia? ¿Quién está equivocado? No todos los lectores de las Sagradas Escrituras estuvieron de acuerdo con la intervención de Moisés en la redacción del texto, en vista de ciertas discrepancias observadas. Y uno de los estudiosos que con mayor ahínco analizaron el Pentateuco, siglos antes de venir Voltaire al mundo, fue un rabino español. En 1153, 4 siglos y fracción antes de que a los reyes católicos se les ocurriera la tenebrosa idea de iniciar la persecución de judíos y musulmanes en la península ibérica, vivían en perfecta armonía entre ellos y con los cristianos, trabajando en paz sin que nadie les molestase. La capital cultural del mundo era Córdoba, donde reinaban las ciencias y la filosofía. Existía la libertad de expresión, incluso en asuntos tan delicados como la religión.
Aquí vivía Abraham ibn Ezra, nacido en la cristiana Tuleda en 1092, cuyo padre era granadino de nacimiento y pasó su vida casi entera en la España no musulmana, sin recibir agravios de nadie. El rabino Abraham ibn Ezra, que estudió largamente el texto bíblico, como es obligación de los buenos rabinos, estaba seguro de que había atribuido a Moisés cosas que jamás pudo realizar. Observó un día una curiosa anomalía en el último capítulo del Deuteronomio. Antes que él, otros eruditos debieron caer en la cuenta de que existía aquel punto discutible. Pero cupo a estos insignes sabios el honor de comentar en voz alta el hallazgo, al que dio el nombre de secreto de los 12, aludiendo a los 12 versículos finales del quinto y último libro de Moisés. Explica el capítulo 34 del Deuteronomio que Moisés subió de los campos de Moab al monte Nebo, porque el Señor así lo permitió, para que pudiese contemplar desde la cima toda la tierra de Galaad hasta la de Dan, además de la tierra de Judá, el Negev y la vega de Jericó. Dijo el Señor a Moisés que le mostraba la tierra prometida, pero que no llegaría a ella. No hay por qué desconfiar. Al parecer, de esta inscripción en lo que a su aspecto geográfico se refiere, desde la cima del monte Nebo, alto de casi 1000 metros, era posible entonces, como lo es ahora, distinguir los lugares señalados a Moisés por el Señor. Este monte se encuentra al este del Mar Muerto, casi en su extremo norte, y al oeste está Jericó y Jerusalén, y allá abajo la llanura de Moab. Después de sufrir tantas penalidades durante 40 largos años, animado por la esperanza de alcanzar finalmente la tierra que Jehová prometió sucesivamente a Abraham, a Isaac y a tantos ilustres personajes, Moisés debió quedar destrozado al escuchar la mala nueva. ¿Qué sucede cuando un anciano de 120 años, que tal era la edad del patriarca, es víctima de una cruel decepción y se da cuenta de que para nada sirvió ser un leal siervo de su patrón durante casi medio siglo? Murió Moisés en la tierra de Moab sin ver la tierra prometida y fue enterrado frente a Bet Peor. Nadie sabe dónde se encuentra la tumba de Moisés, sobre la cual lloraron 30 días los hijos de Israel. Y así como los otros puntos geográficos son conocidos en la actualidad, se sigue ignorando cuál puede ser ese Bet Peor bíblico. El curioso pasaje llamó la atención a Ibn Ezra, quien se hizo la misma reflexión que preocuparía a cualquier lector desprovisto de tontos prejuicios que se asomara al texto bíblico por primera vez. ¿Cómo era posible que
de haber sido Moisés el autor del Pentateuco, como tanto se habla, como tanto se había insistido en afirmar. Hiciese una descripción tan pormenorizada de su muerte, detallando su edad exacta, el punto donde sería enterrado y el luto que ahogaría en llanto a su atribulado pueblo durante un mes entero? Fue el propio Jehová quien le anunció desde allá arriba su muerte inmediata, tal vez por conducto del arca radiotransmisora, con lo cual parecía traicionar los principios que con tanta energía quiso implantar entre los hebreos, de no conceder ninguna atención a las profecías. Al rabino español le intrigó este final del Deuteronomio, pues sabía que también Moisés fue enemigo de toda clase de profetas y pitonisas desde los tiempos en que vivía en Egipto. Los estudiosos del tema, judíos y cristianos, dieron entonces su opinión. Dijeron que, si bien Moisés redactó casi todo el Pentateuco, no terminó de escribir el Deuteronomio, y que otro lo hizo por él. Si Moisés no fue el autor, ¿quién lo hizo entonces? Antes de que Voltaire hiciese aquel comentario acerca de Esdras, un orientalista belga había dicho algo al respecto, que debió llegar más tarde a oídos del francés. Después de todo, cuando alguien estornuda en Bélgica, los habitantes de París se enteran al instante. El católico André Maes, que latinizaría su nombre para convertirlo en Macius, escribiría poco antes de su muerte, acaecida en 1578, que el autor del Pentateuco no fue otro que Esdras. El siguiente siglo, una gran pléyade de sabios exegetas expresarían interesantes opiniones en torno a la paternidad de los 5 libros. Uno de ellos sería otro católico belga, el padre jesuita Cornelius van den Steen, 1567 a 1637, en opinión de quien habría sido Josué el autor del Pentateuco, utilizando notas que dejó escritas Moisés. Esto pareció bastante sensato para unos, puesto que Josué había sido el admirador número uno del patriarca. Pero no a todos les pareció bien. En 1651 apareció publicada la obra Leviatán, original del inglés Thomas Hobbes, 1588 a 1679, en la que el autor negaría no solo el origen mosaico del Pentateuco, sino que rechazaría también la intervención de Josué. A este parecer seguiría muy de cerca el de un gentilhombre francés sumamente pintoresco, que haría y diría grandes cosas en su vida, pero de quien nadie parece acordarse ya.
Isaac de la Peyrère, 1594 a 1676, había sido un joven escéptico que abrazó un tiempo la religión judaica, tal vez para hacerle honor a su nombre de pila, para volverse después calvinista y convertirse finalmente al catolicismo sin que nadie creyese en la sinceridad de sus intenciones. Antes de iniciar la larga cadena de cambios de religión, había escrito un libro sobre los preadamitas que tuvo el honor de ser quemado en la plaza pública. Declararía además que el Pentateuco no integra una unidad, verdad que vendría a confirmarse a partir del siglo siguiente, sino que fue escrito por varios autores, uno de los cuales pudo ser el propio Moisés. En 1670 apareció el famoso Tractatus Theologico Politicus, original del judío holandés Baruch Spinoza, 1632 a 1677, donde el autor analizaba el Antiguo Testamento como nadie lo había hecho hasta entonces. Con justa razón, y a causa de algunos conceptos venidos en su obra, el pobre Baruch fue despedido un día de mala manera de su sinagoga. Otros estudiosos se mostrarían más drásticos al dar un juicio. Se atrevieron a afirmar que, a la vista de los escasos elementos existentes, no había más remedio que negar a Moisés la paternidad del Pentateuco por esta sencilla razón. Jamás existió el patriarca. Fuera de la Biblia, dirían, no aparece su nombre en ninguna crónica o documento del pasado, ni hizo ningún historiador de la antigüedad referencia a este personaje. A esto añadirán que el Antiguo Testamento no tuvo un origen divino. Tal vez fue redactado en tiempos del cautiverio de Babilonia, inspirándose los autores en las tradiciones locales y en las gestas gloriosas de algunos pueblos vecinos. Y entre los rabinos metidos a cronistas se encontraba Esdras, naturalmente. Uno de los más fervientes defensores de esta teoría fue el teólogo protestante francés Mauricio Louis Barnes, 1845 a 1923, autor de Una historia del pueblo de Israel aparecida en 1881 y creador de una revista de historia de las religiones. Aseguraba Barnes que un grupo de rabinos emprendió la redacción del texto bíblico en tiempos de Nabucodonosor. Eran años difíciles para el pueblo que se creía aún elegido. Crecía el descontento y todo hacía temer que su fin estaba próximo. Se extinguía la religión que había mantenido unidos a los judíos en los momentos más angustiosos. Era preciso evitar que sucediese una catástrofe. Fue entonces cuando los rabinos se les ocurrió redactar una obra que daría nuevos bríos a su pueblo
y representaría un testamento de fe para las generaciones venideras. Pero redactar aquel testimonio no sería tarea fácil. Se carecía de una sólida tradición oral, en especial de los primeros tiempos del pueblo judío, cuando todavía se llamaba hebreo. Los hebreos habían sido pastores sin cultura conocida, sin hechos heroicos que reseñar, como no fuesen ciertas leyendas en torno a las proezas supuestamente realizadas por un hombre que los condujo a través del desierto. Pero si los rabinos deseaban redactar un texto que debiera considerarse sagrado, esto no bastaba. Tendrían que añadir a sus crónicas mal transmitidas las traducciones de otros pueblos. Y fue lo que hicieron. Copiaron todo cuanto pudieron encontrar, sin importarles que perteneciera a la tradición fenicia, a la caldea o a la egipcia, entre otras. El resultado sería esa Biblia maravillosa, que a pesar de contener su texto tantas discrepancias, sigue siendo la obra más trascendental dentro de la historia de la humanidad. Uno de los textos no judíos que debieron ser modelo para construir los primeros libros del Antiguo Testamento sería cierto relato de la dinastía 12 egipcia sobre las aventuras de un tal Sinué, al que se regresará más tarde, y una historia de Fenicia escrita por Sanchoniaton, sacerdote egipcio, que abandonó su patria por motivos políticos y corrió a refugiarse en Fenicia. Escribió la obra a manera de parábolas, a las que tan aficionados son los orientales, que gustan de jamás decir las cosas por su nombre. A los rabinos de Babilonia les resultó muy sencillo apropiarse de esta y de otras historias, a las que añadieron algunos frutos de su propia cosecha, para que nadie fuera a acusarlos de viles plagiarios. Y ya estaba listo el Antiguo Testamento para darlo a la publicidad. En su historia, este sacerdote, Sanchoniaton, se dirá más tarde unas palabras acerca de Atón, con que termina su nombre. Mencionaría al Espíritu de Dios volando sobre las aguas antes de crearse el mundo, al diluvio que inundó al mundo como justo castigo lanzado por la divinidad para acabar con los malvados, la enemistad entre dos hermanos, el nacimiento y la muerte de un redentor. Con la lucha de Caín contra Abel se simbolizaría la lucha fratricida que ensangrentaría a Egipto en tiempos del faraón Akenatón. Un hermano era bueno y noble y venía a identificarse con el soberano y con sus adeptos. El triunfo del otro, un verdadero canalla,
no era otra cosa que el de las fuerzas reaccionarias hostiles a Akenatón. Era un, era un paisaje tan cautivador que los rabinos se apropiaron de él para incluirlo en su libro, sin detenerse a averiguar quién podría ser el tal señor Akenatón. También aparecía en la obra de Sanchoniathon un personaje llamado Israel, quien tuvo amores con una joven llamada Anna Brett. Al estallar una de las muchas guerritas que alteraban la paz entre los estados vecinos, los fenicios adoraron al templo de Baal e invistieron a Jehud, hijo de la pareja, con los emblemas de la divinidad. A continuación lo sacrificaron. Quién sabe si se trata de una coincidencia, pero ¿no es curioso que en el México prehispánico se celebrasen sacrificios semejantes, donde el adolescente que moría en el altar recibía honores divinos hasta el momento en el que el sacerdote dejaba caer un cuchillo de obsidiana sobre su corazón? Por mala suerte, gran parte de esta historia de Fenicia se perdió, como se han perdido tantas obras importantes en el transcurso de los siglos y de las guerras. Casi nunca es culpable la ignorancia del pueblo de estos actos de vandalismo. Si varias bibliotecas de la antigüedad resultaron destruidas, sobresaldría entre todas la de Alejandría. Fue porque contenían secretos importantes que no convenía a los de arriba ver en manos de quienes no debían conocerlos. Fueron los propios redactores del Pentateuco, en este caso particular, los que buscaron la manera de destruir la obra de Sanchoniathon y de relegar al olvido hasta la última de sus líneas, para que más tarde no se les cayese la cara de vergüenza al echarles a alguien en cara su miserable plagio. Lo cierto es que jamás ha sido posible borrar por completo las huellas dejadas por un acontecimiento o por una obra de enorme trascendencia. En 1926, cuando se realizaban excavaciones en la región de Ras Shamra, en lo que hoy es Líbano y se llamó antes Fenicia, aparecieron unas tablillas que confirmaban no solo la existencia del cronista Sanchoniathon, de la que habían dudado hasta entonces los estudiosos de la Biblia, sino también la historia de Jehud y de su madre Anna Brett. Un obispo que no perdonaba nada. En el siglo I de la era cristiana, el filósofo Filón de Biblos localizó un ejemplar de la obra de Sanchoniathon. La tradujo al griego, pero fue trabajo perdido, porque se perdió en circunstancias misteriosas, cómo se extravían en el mundo los documentos que podrían romper el equilibrio maravilloso en que vive la humanidad. Dos siglos más tarde fue a aparecer una copia del texto original y llegó a manos de otro filósofo.
Porfirio era paisano de Filón y sentía también gran admiración por el historiador llegado de Egipto. Mal hizo Porfirio en dedicar su atención al texto y difundirlo, porque se enteró del hallazgo Eusebio, el piadoso obispo de Cesarea, y declaró que la obra maldita atentaba contra la religión y debía ser destruida. Y explicó sus motivos. Porfirio se había atrevido a afirmar, con base en la obra del sacerdote egipcio, que el Pentateuco era un completo fraude, y que Moisés no escribió una sola línea de los 5 libros que llevaban su nombre. Añadió el filósofo que alguien cuyo nombre ignoraba se dedicó a copiar esta obra de otra anterior, original de un individuo venido de Egipto que se estableció en Fenicia. El obispo de Cesarea se indignó como solo saben hacerlo los obispos y acusó a Porfirio de mentiroso. Y para probar que estaban en lo cierto al atacar la obra de Sanchoniaton, permitió a su enemigo dar a conocer varios pasajes de la historia. Se dio cuenta al instante de que había cometido un error imperdonable. De todo ello resultó una polémica que no parecía tener fin. Afirmaba Porfirio que el Pentateuco era un vulgar plagio y replicaba Eusebio diciendo que era fruto de la revelación divina. El tal Sancho no sé cuántos jamás existió, terminaba declarando. ¿Quién triunfaría en la lucha? ¿Que amenazaba con volverse eterna? El obispo Eusebio, por supuesto, que hizo todo lo posible por quemar hasta el último ejemplar de una obra considerada por él peligrosísima. Realizó además los mayores esfuerzos para demostrar que el historiador egipcio jamás existió, y tal fue la opinión que prevaleció durante los siguientes siglos. Seguro los exegetas de que Porfirio había inventado la historia para obtener algún beneficio. Pero el filósofo de Biblos no contaba con los abogados que surgirían siglos más tarde. Uno de ellos sería el francés Ernesto Renan, autor de Una vida de Jesús y de una historia del pueblo de Israel, quien daría la razón a Porfirio y lo definiría como un investigador serio. Acusó, en cambio, al obispo de Cesarea de ser capaz de cualquier cosa con tal de recibir el aplauso de los cristianos importantes de la época, que eran muchos, y en especial del emperador Constantino, hacia quien mostró siempre una abominable actitud servil. Además de esto, el hallazgo de Ras Shamra vendría a confirmar la existencia de Sanchoniaton.
En un tema tan cautivador como es la Biblia, era natural que no fuese este episodio el único en provocar discusiones. Aparte de la intervención de Porfirio y las antes mencionadas del rabino español, se producirían otras no menos candentes, en los siglos que seguirían al filósofo holandés Baruch Spinoza. Los hirientes comentarios de Voltaire. En 1763, el médico francés Juan Astor, 1681 a 1766, que gustaba de leer la Biblia entre paciente y paciente, vino a caer en la cuenta de que algunos pasajes del Génesis, en su versión supuestamente original, daban a Dios el nombre de Elohim, así como lo llamaban Yahvé, entre otros, nombre que los malos traductores se ocuparían de deformar, quién sabe por qué misteriosas razones, para convertirlo en Jehová. Reunió por un lado los pasajes donde aparecía Elohim y por otros los de Yahvé, y llegó a una conclusión que dio a conocer en su libro Conjeturas sobre las memorias originales de las que pudo servirse Moisés para redactar el Génesis. Había dos relatos paralelos, cada uno de los cuales resultaba coherente, sin repeticiones ni contradicciones, como si hubieran sido escritos por diferentes personas o por grupos distintos de redactores, lo cual obligaba a confirmar lo que antes se dijo, que el texto bíblico no pudo ser escrito por Moisés ni por inspiración divina. Dios no hubiera dictado algo tan poco congruente. Astor, quien entonces a una versión que parecía integrar el texto medular del Pentateuco, el nombre de Elohista, y a la otra el nombre de Yavista, rica en confusiones, que se contradecía en varias ocasiones con lo anterior. No supo explicar la razón de tal anomalía, ni que los libros tercero y cuarto fuesen en su mayoría repetición de los dos primeros. Pero ahí estaba su contemporáneo Voltaire, 1694-1778, quien haciendo gala de su conocida agudeza, intentaría buscar la manera de hallar una explicación y de descubrir otras discrepancias. Le llamó la atención el hecho de que en el Levítico se prohibiese a un hombre casarse con la mujer de su hermano a la muerte de éste, mientras el Deuteronomio lo permitía y hasta lo alentaba. Vio además que en el texto yaveísta no se aludía a los antepasados de Moisés, mientras que el elohista relataba el nacimiento de Moisés y decía claramente que pertenecía a la tribu de Leví, así como mencionaba a Aarón y a Miriam, quienes jamás sintieron mucho aprecio por Moisés, lo que no sucedía con Josué. Y esta antipatía se haría patente en el capítulo 12 de los Números, donde Aarón y Miriam se unen para murmurar en contra de su supuesto hermano.
Este texto yaveísta jamás dice que Moisés hubiese tenido hermanos, pero sí informa que casó con una de las 7 hijas de Reuel, sacerdote de Madián, la cual se llamaba Séfora, y le dio un hijo. El otro texto llama Yetro al mismo sacerdote, pero concede 2 hijos al matrimonio. Además de estas observaciones, Voltaire se hizo varias preguntas, como ¿por qué el Señor se le apareció a Moisés en el monte Horeb, según una versión, así como lo haría en una zarza ardiente en la otra? Se preguntó también por qué abandonó Abraham la civilizada ciudad de Ur, para lanzarse a la conquista de unas poblaciones situadas al oeste, que ya tenían dueño. ¿Y por qué anduvo Moisés 40 años por el desierto, cuando de haber recorrido el camino en línea recta desde que se inició el éxodo, en menos de 3 meses habría arribado a la tierra prometida? ¿Por qué se menciona en el Pentateuco poblaciones que no existían, aún en tiempos del éxodo bíblico, y que serían fundadas muchos años después? ¿Por qué se asignaba a los fugitivos una cifra que, ni por asomo, puede subsistir en aquellos lugares desolados del Sinaí? Tales eran algunas de las preguntas que siguió haciéndose Voltaire, a las cuales añadió de inmediato otras igualmente inquietantes. Por ejemplo, ¿cómo era posible que Moisés ordenase matar a 20,000 hebreos, solo porque uno de ellos se acostó con una mujer madianita, mientras él lo hacía con otra? ¿Acaso había decidido el patriarca que la justicia podía aplicarla como él la venía en gana? A continuación, Voltaire ponía en tela de juicio la posibilidad de que Moisés hubiese escrito el Pentateuco, y también su propia existencia. Se preguntaba si, de haberlo escrito, lo hizo en jeroglíficos, puesto que tanto él como su pueblo habían nacido en Egipto, y era la lengua egipcia la que hablaban. En aquellos tiempos, los egipcios no utilizaban aún el papiro, más liviano que la piedra. Esculpían sus textos en la piedra o los grababan en tablillas de barro. La correspondencia de los faraones con los soberanos de los estados vecinos se hacía en tablillas, de barro de madera. Para Moisés, esculpir el texto bíblico entero terminaba diciendo Voltaire, debió representar un trabajo sumamente agotador, superior a sus fuerzas. En cuanto a que hubiese existido Moisés, también de eso dudaba el francés. Si un hombre que daba órdenes a la naturaleza hubiese vivido entre los egipcios, tan prodigiosos acontecimientos habrían integrado la parte medular de la historia. Y lo mismo Sanchoniaton que Manetón.
Megasteno y Heródoto habían mencionado en sus escritos tales proezas. Flavio Josefo, que siendo judío recogió todos los posibles testimonios relacionados con su pueblo, jamás pudo informar nada acerca de un documento que mencionase los milagros realizados por un hombre llamado Moisés. No era lógico pensar que, de haber sucedido siquiera una pequeña parte de los hechos, 1000 años después se seguiría hablando de ellos en forma de oscuras leyendas. Ha muerto porque ya no tiene fuerza sobre la mentalidad humana. En la actualidad se ha puesto en evidencia el error de las supercherías, de las religiones confundidas con ritos, de las creencias basadas solo en autoridades del momento. El concepto es frío, rígido y no mueve a nadie. El rito puede ser un mecanismo sin sentido, vacío, asfixiante y alienante. Lo que no ha muerto es el horizonte ilimitado, siempre envolviéndolo y participando su energía al individuo limitado que se reconoce como tal. 8. Ateísmo marxista. De varias maneras se ha manifestado el ateísmo entre los marxistas. Es famosa su frase: la religión es el opio de los pueblos. Esta frase no expresa propiamente una negación de Dios, sino una crítica religiosa. En efecto, no cuesta trabajo aceptar que de hecho la religión se ha utilizado para manipular a la gente, es decir, para darle un consuelo en medio de sus sufrimientos, un sedante que amortigüe sus protestas contra la injusticia social. No son escasas las naciones en donde el clero se ha aliado con la clase pudiente para mantener amordazado al pueblo. La protesta del marxismo en tales situaciones no puede menos que atraer simpatías a la gente deseosa de justicia social. Sin embargo, cabe señalar que la perspectiva de un filósofo, en estos casos, consiste en penetrar en la esencia de la religión y, por lo tanto, hacer notar la degradación a que ha sido sometida en estas ocasiones. Por otro lado, es también muy conocido el dilema propuesto por Federico Engels, uno de los principales compañeros de Carlos Marx. Engels hacía la siguiente pregunta: ¿qué es primero, la materia o el espíritu? El idealismo contesta que el espíritu es primero y sostiene que Dios es el creador del universo material.
Los materialistas. En este caso, los marxistas contestan que la materia es primero y que el cerebro es la materia de la cual surge el pensamiento y todo lo que llamamos espíritu. En suma, el espíritu es una creación de la materia. Por lo tanto, Dios no existe, sino que es un concepto producido por el cerebro. Hasta aquí la postura sostenida por Engels. Ante estas aseveraciones, que no dejan de atrapar a las mentes incautas, cabe comentar lo siguiente. Se trata de una pregunta mal formulada, semejante a aquella que dice: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? En nuestro caso, podemos sostener que no es primero ni la materia ni el espíritu, sino que se trata de dos formas de energía que coexisten y que interactúan, sin que sea necesario otorgar la primacía a una de ellas. Dios no es la energía espiritual que ha creado la energía material. Concebir a Dios de esta manera es no comprender su calidad de horizonte ilimitado. En la perspectiva que estamos explicando, Dios es un horizonte ilimitado, infinito, y por lo tanto no hay nada que lo limite o que quede fuera de él mismo. Veremos más adelante que esto no implica el panteísmo. Además, en Dios no hay tiempo y por lo tanto, desde siempre existen todos los entes que ahora percibimos. El hombre vive en el tiempo y por lo tanto, le parece que de pronto surge algo nuevo. Esto es una ilusión propia de esta categoría o gestalt, aplicada por el ser humano. Ilusión que guarda una cierta semejanza con aquella que proclamaba la Tierra como el centro del universo, de modo que el Sol es el que gira alrededor de ella. En consecuencia, la creación se constata desde la perspectiva humana, como si algo empezara a existir a partir de cierto momento. En realidad todo existe, todo coexiste, y es el hombre el encargado de develar estos entes en forma sucesiva. El Dios antropomórfico es un creador que produce lo material a partir de lo espiritual. Pero el Dios aquí explicado, fuera de las categorías humanas, es un Dios coexistente con todo. Por lo tanto, no cabe la pregunta del marxismo, un tanto infantil y que, por colmo,
ha originado innumerables especulaciones fuera de la realidad. En tercer lugar, y en estrecha conexión con lo anterior, el marxismo sostiene la tesis de Feuerbach, según la cual Dios no es más que un concepto proyectado por la mente humana en su deseo de mantener una relación con un ser infinito, bondadoso y creador. El error, según Feuerbach, consiste en considerar que ese concepto, creado por la mente humana, corresponde con un ser real del cual dependemos. En este momento el hombre se sujeta a un ser ilusorio y por lo tanto se aliena. La crítica de Feuerbach no deja de ser atractiva. En efecto, el hombre proyecta con mucha frecuencia un concepto que solo expresa un buen deseo. De ahí a la consideración de una realidad independiente no hay más que un paso. Este mecanismo humano es perfectamente factible y en muchas ocasiones ha ocasionado frustraciones desesperantes. No dudemos que así es como han sido elaborados los conceptos del Dios antropomórfico que ya hemos criticado. Por nuestra parte, podemos eludir con limpieza esta crítica, puesto que ya hemos explicado cómo llegamos a nuestra noción de Dios, en la perspectiva del conocimiento holístico, ajena por completo al mecanismo de proyección criticado por Feuerbach. 9. Agnosticismo kantiano. El agnosticismo es una postura extraña respecto a la existencia de Dios. No llega a negarla como lo hacen los ateos, pero tampoco la afirma francamente. Un agnóstico se declara ignorante respecto a este asunto. Ni afirma ni niega la existencia de Dios. El motivo de esta postura es, dicen ellos, la falta de argumentos para afirmarla o negarla. Kant es agnóstico si solo nos atenemos a sus ideas de la crítica de la razón pura. En esa obra, Kant detecta la invalidez de los argumentos para probar la existencia de Dios y también la invalidez de los argumentos que pretenden negarla. Según él, se trata de sofismas conceptuales que no alcanzan la profundidad del tema. En consecuencia, desde un punto de vista científico y filosófico, Kant enseña que no es posible defender ni atacar la existencia de Dios. Por si esto fuera poco, está el delicado asunto de las traducciones, que fueron causa de muy serios trastornos.
El grupo de rabinos autores de la primera parte del Antiguo Testamento pasó por grandes apuros a la hora de coordinar el texto, pero lo consiguieron finalmente. Hubo numerosos puntos oscuros que no supieron comprender, y también lamentables deformaciones de las antiguas tradiciones por culpa del paso de los años que empaña los recuerdos, por ignorancia o porque así convenía a veces a sus intereses. Pero lograron convertir su obra en un auténtico bestseller de la época. Y la fama del libro y de su personaje central llegó a oídos del faraón Ptolomeo II Filadelfo, quien vivió en el Egipto del siglo III a.C. Eran tantas las maravillas y tantas las heroicidades atribuidas a aquel ilustre desconocido llamado Moisés, y tantos los hechos relevantes llevados a cabo por el pueblo elegido, que Ptolomeo, cuyo padre había sido general a las órdenes de Alejandro Magno, sintió grandes deseos de conocer el texto. Dio instrucciones a 70 eruditos de Alejandría que decían conocer la lengua hebrea, para que tradujesen la obra al griego, sin perder un minuto. Resultó que sus trabajos de la llamada versión de los 70, pero sucede que traducir un texto, quienes pocos sabían del grupo de rabinos que lo escribieron, era como traicionar su esencia. En tales casos jamás se produce de manera fiel los pensamientos originales. Y cuando surgen dificultades a la hora de verter un término a otro idioma, se echa mano del que le viene en gana al traductor, sin averiguar más. Es mucho más sencillo. El trabajo de los 70 sabios de Alejandría, que hablaba a griego como su soberano, resultó magnífico, pero produjo algunos errores, y el paso de los años contribuyó a deformar el sentido del Antiguo Testamento, de tal manera que viene a ser este en la actualidad una pálida sombra de lo que representó en sus inicios. Un ejemplo lo podemos ver en el hecho de que numerosas versiones modernas del libro sagrado no mencionan ya a Elohim y a Yahvé, sino de dar al Supremo el nombre de Dios en todos los casos, sin saber el lector si está leyendo el texto elohista o el yaveísta. En cuanto a si el Pentateuco pudo inspirarse o no en leyendas ajenas al pueblo de Israel, se verá enseguida que los ejemplos de plagio no se limitan a la obra de Sanchoniathon. El bebé salvado de las aguas y otras historias. Cuando se mencionan los prodigios que acompañan a Moisés durante su existencia, surge de inmediato el episodio de su salvamento en el río gracias a la oportuna intervención de la hija de Faraón. Los libros de historia sagrada que nos daban a leer en nuestra indefensa infancia explican que se trataba de un verdadero milagro.
Los psicoanalistas de ahora opinan que es otro ejemplo más del mito del nacimiento del héroe, que tiene lugar en circunstancias extraordinarias. Los grandes personajes, o quienes han hecho fortuna y disponen de recursos económicos para inventar una falsa genealogía, suelen acudir a un experto en heráldica para que les diseñe un escudo auténtico o un árbol frondoso de primera, cuyas raíces se pierden en la tierra. Echan entonces una mirada para atrás y descubren entre sus ancestros a verdaderos condes o marqueses, la amante de un rey o un ser casi divino. Así sucedió con Julio César, quien se proclamaba descendiente del troyano Eneas, y ay de aquel que dudara de sus palabras. Sucedió también con Alejandro Magno, que mandó asesinar a una docena de descreídos que se atrevieron a decir que no descendía del propio Zeus. Y también con los héroes de la mitología, que se creían hijos de los propios dioses. Pero hubo un psicoanalista en especial, precisamente el padre de esta ciencia tan discutida, que años antes de su muerte hizo una declaración revolucionaria. Sigmund Freud comparó el salvamento de Moisés con otros sucesos casi idénticos que figuran en las tradiciones de Oriente y afirmó que los redactores del Pentateuco muy bien pudieron inspirarse en ellas a la hora de ponerse a escribir. El capítulo 2 del Éxodo explica que un varón de la familia de Leví, casi con una joven de la misma tribu, y que el hijo que tuvieron debió ocultarlo la mujer para evitar que lo descubriesen los soldados del malvado faraón, que tenía órdenes de matar a todas las criaturas hebreas. Hasta aquí parece razonable la historia, a pesar de que las matanzas de inocentes se presenten con sospecha frecuentemente en la Biblia. Puesto que los hebreos eran un pueblo de pastores incultos, cuyas mujeres eran espantosamente prolíficas. Si seguían pariendo así, representarían una gran amenaza para la economía del país y no habría suficiente grano como para alimentar a todos. El faraón quiso frenar la explosión demográfica por el sistema más directo, dice el texto bíblico. Acabar con los niños varones según fuesen viniendo al mundo. Solo se respetaría la vida de las hembras, por si algún día podría ser de utilidad. ¿Puede confiarse en esta explicación que aparece en el Éxodo? No debe olvidarse que las condiciones sanitarias no eran entre los hebreos demasiadas buenas. Los niños morían como moscas, igual que sucede aún en la actualidad en algunos países tercermundistas afectados por decenas de plagas. Pero había todavía demasiados. La drástica medida que recuerda por supuesto a la impuesta muchos años después por el rey Herodes para liquidar a los niños nacidos en Judea, obligó a la madre del bebé,
no pudiendo esconderlo por más tiempo debajo de la cama. Al niño no le gustaba la oscuridad y sus berridos podrían atraer a los fieros soldados. A introducirlo a una canasta que dejó caer en el río Nilo. Alguien hallaría la canasta, pensó la madre atribulada, dueño de un corazón de oro, que no dudaría en rescatar al náufrago fluvial, lo adoptaría y le daría techo y comida. La persona con corazón de oro resultó ser la hija del faraón, que vio la canasta flotando cerca de la orilla un día que acudió a jugar con sus amigas junto al río. En este episodio debió inspirarse más tarde Homero para producir la historia de la princesa Nausicaa, que salvó a Ulises la mañana que acudió a la playa a jugar con sus amigas. La princesa egipcia hizo lo mismo con el héroe, que se llevó al palacio real como si fuera suyo. Nada le importó el origen hebreo de la criatura, ni que su padre el faraón torcería el gesto al enterarse de su noble acción. Pudieron más en ella sus sentimientos humanitarios. No parece absurdo este salvamento, existiendo entre los egipcios y los hebreos, una cordial hostilidad que apenas ahora comienza a diluirse. Es como si durante la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler hubiese hallado abandonado cerca de Berchtesgaden un niño judío y se lo hubiese llevado a su castillo en lo alto de la montaña para vestirlo, alimentarlo, darle una esmerada educación y Jacob de nombre. Puede aceptarse la posibilidad de este gesto tan altruista en el Führer y en la princesa egipcia. No contenta con salvar al bebé hebreo, la princesa le otorgó el nombre de Moisés porque de las aguas lo saqué. Los antiguos estudiosos del texto bíblico se apresuraron a decir que la palabra Moisés procedía del hebreo mashech, que significa precisamente sacar. Y así se ha venido diciendo en todas las ediciones de la Biblia. Pero Freud, más atento a descubrir la verdad que a dar por aceptado lo que pudieron opinar los sabios de antaño, pensó que dar a una princesa egipcia un nombre hebreo carecía de lógica, aunque se tratase de una hermosa criatura que halló flotando en el Nilo. Y tenía que saber también la hija del faraón que, en cuanto la noticia llegase a oídos de su papá, ordenaría cumplirse la justicia faraónica. El niño tendría que morir como los otros. Al llegar a este punto de la historia bíblica, Freud opinó que no hubo jamás salvamiento del río ni princesa de sangre real, y que el niño nació en realidad en el seno de una familia netamente egipcia, tal vez perteneciente a la aristocracia, y que recibió un nombre egipcio.
El padre del futuro patriarca pudo haberle dado un nombre doble, como era costumbre en la corte faraónica. En tal caso, Moisés significaría hijo de, como sucede con el de Bich, que añaden los rusos al apellido de los hijos, y también con los españoles, cuando el hijo de un Gonzalo recibía el nombre de González, y el de un Ramiro el de Ramírez. En apoyo de sus palabras decía Freud que los nombres dobles fueron frecuentes entre los faraones y que abandonaron en los de la dinastía 18. El iniciador de esta dinastía se llamaba Amoses, y hubo en ella soberanos y personajes como Tutmoses, Amenmoses y Ramoses, más conocidos como Ramsés. Es decir, que estos faraones se decían hijos de los divinos Ah, Tot, Amón y Ra, respectivamente. En cuanto a la milagrosa intervención de la princesa, no se trataba de ninguna historia original, seguiría declarando el psicoanalista, sino una copia casi al carbón de otra menos conocida en la actualidad, que tuvo lugar muchos años antes en Babilonia. Solo los hombres, la fecha y el lugar cambiaban. Todos los caminos conducen a la India. Una joven que vivía en la localidad de Asupiram, a orillas del río Éufrates, cometió un acto considerado inmoral por la sociedad, por culpa de un galán demasiado enamorado, y vino a concebir un hijo. Como no deseaba tener problemas con su familia, que no era de ideas éticas avanzadas, guardó el fruto del pecado en una canasta de Anea, el día que acudió al río a liberarse de la carga, y lo dejó caer todo en las aguas. Tuvo la inocente criatura la mayor de las suertes, porque acertó a pasar por la orilla poco más tarde un aguador de nombre Aki, quien recogió la canasta, la abrió, tomó en sus brazos al bebé, que era lindo de verdad, y se lo llevó a su casa. Cuidó de él como si fuera suyo hasta que lo vio convertirse en un apuesto joven a quien dio Sargón de nombre. Se enamoró de Sargón la diosa Ishtar, que andaba todo el tiempo a casa de mancebos, y lo ayudó a fundar la primera dinastía babilónica, conocida hace unos 50 siglos. Es una historia muy interesante la del rey Sargón, pero se equivoca el lector si cree en su originalidad. Se trata de una copia, esta vez de un episodio que figura en un texto sagrado de la India, muy anterior a la aventura de Sargón. El Mahabharata explica que la madre que abandonó al bebé se llamaba Kunti y era hija del rey.
¿Y qué hace la hija consentida de papá cuando siente crecer su vientre, siendo aún soltera, y no desea causar disgustos en casa? El remedio puesto en práctica por la princesa fue acudir presurosa al río Asba, cuando comenzó a sentirse de verdad mal, y abandonar en sus aguas el fruto de sus entrañas. Esto dice Sigmund Freud en su libro Moisés y la religión monoteísta, que apareció poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Cayó la obra como pedrada entre sus correligionarios porque en aquellos momentos tan amargos, con Hitler a punto de desencadenar la feroz campaña antisemita, venía las palabras de Freud a bajar la moral a los judíos. Pero nadie debía echarle al psicoanalista la culpa de nada, pues otros estudiosos de la Biblia habían observado antes que él diversas discrepancias y puntos oscuros en el texto sagrado. Y habían hallado también a ciertos personajes que, a pesar de ser ajenos a la Biblia, figuraban en ella o tenían nexos increíbles. Por ejemplo, desde mucho antes de redactarse el Pentateuco, las leyendas orientales mencionaban a cierto Baco o Dionisio, cuya figura llegada del continente asiático pasaría a poder de los hebreos y de los griegos. Este individuo atravesó caminando un mar, cambió las aguas en sangre y realizó operaciones milagrosas con su varita mágica. Habría que citar también a Sinué, en el que se inspiraría el finlandés Mika Waltari para escribir uno de los más asombrosos bestsellers de la posguerra. Héroe de un cuento popular egipcio que databa de la dinastía 12. Este Sinué fue testigo del asesinato de un faraón. Para salvar la vida, puesto que sospechaba de él, huyó a Siria. En el camino fue salvado por unos beduinos cuando iba a morir de sed. El jefe le entregó a su hija en matrimonio. Sinué gozaría de gran prestigio, pero al envejecer le acometería la nostalgia y decidiría regresar a Egipto, donde el legendario faraón Sesotris I, que reinó de 2150 a 2100 a.C., lo recibió con grandes muestras de simpatía. Otro personaje que deberá conocer el lector y que figuraba en los textos de la India antes de ver la luz el Antiguo Testamento es nada menos que Adán. El Rig Veda, libro antiquísimo de la India, dice que en este país fue creado. No dice que naciera, sino que fue creado. El primer varón, que recibió el nombre de Adimo, palabra que significa engendrador.
Su mujer se llamó Pocriti, que equivale a vida. Y en la epopeya de Gilgamesh, de origen babilónico, pero que pudo ser copia de una leyenda originaria de la India, se menciona a cierto ser bestial llamado Enkidu, que fue creado a partir del barro por la diosa Aruru. No recuerda esta creación de un ser, de un hombre, a partir del barro, a la del primer ser humano bíblico por la intervención divina? También recuerdan el nombre de Adán y el de Adimo al de Atón, dios egipcio identificado con el sol, cuyo culto quiso imponer cierta hace 35 siglos sin éxito el faraón. Y también Adonai, nombre dado en ciertas ocasiones por los judíos a Dios, y a Adonis, divinidad griega de origen netamente oriental, como Dionisio, y tantas divinidades asiáticas que los griegos harían suyas. ¿Cuál es el verdadero origen de Adán y del primer ser humano? Nació en la India y fue dado a conocer en Sumer, Babilonia y Fenicia. Este concepto antes de aparecer la Biblia. ¿Y quién o quiénes introdujeron estas ideas sobre el hombre y sobre Dios en lugares mencionados? Voltaire era de la opinión de que uno de ellos fue el patriarca Abraham, quien descendía de alguno de los numerosos sacerdotes brahmanes que abandonaron la India para ir a difundir sus enseñanzas por el mundo. Y en apoyo de su tesis aportaba los siguientes elementos. La similitud de los hombres y el hecho de que la ciudad de Ur, patria del patriarca, se encontrase cerca del límite fronterizo con Persia, camino de la India, donde había nacido ese Brahma. Los indostanos habían hecho de Brahma individuo que debió alcanzar fama gracias a sus proezas sobrehumanas, uno de los principales elementos de la suprema divinidad que enseñó sus conocimientos a los brahmanes, o sacerdotes de la primera casta hereditaria. El nombre de Brahma fue grandemente respetado en la India, y su influencia se extendió por Persia hasta las tierras bañadas por los ríos Éufrates y Tigris. Los persas adoptaron a Brahma y lo convirtieron en algo suyo. Dirían más tarde que el dios arribó de la Bactriana, región montañosa situada a mitad del camino de la India. Y es curioso observar que en la Bactriana naciera, en el siglo VI a.C., el profeta Zaratustra, creador del culto a Dios único, simbolizado por el fuego solar que todo lo purifica. Este culto solar sería punto de partida para el nacimiento de las religiones monoteístas como la cristiana y la musulmana.
Los árabes, que se habían mantenido desde hace mucho antes de aparecer Mahoma, relaciones cordiales y un intenso comercio con la India, adoptaron también a este dios Brahma, sumamente sabio, uno de cuyos sacerdotes fue, según ellos, el constructor de la ciudad sagrada y milenaria de la Meca. Lo llamaron Abrahma. Al unificar Mahoma la religión de los árabes e imponer la adoración a un dios único llamado Alá, no echó por la borda a Abrahma. Cambió su nombre por el de Ibrahim y, en el Corán, libro sagrado de los musulmanes, se dedicarían frases de elogio al patriarca Abraham, antepasado del pueblo árabe como lo había sido del hebreo, aunque a nadie le agrade ahora confesarlo.